Muy bien, vamos a ver por aquí en qué consiste. Vamos a ir pegando para revisar. Bien, por aquí entonces nos dice cortes y estacas. En este tipo de problemas se van a hacer cortes o plantar estacas sobre una línea recta o una línea cerrada, ¿no? Por lo general, en los problemas nos pedirán hallar el número de cortes o estacas teniendo en cuenta la longitud o perímetro total y la longitud de cada parte. En este caso dice, se puede presentar dos casos. Vamos a ver por aquí el primero. Vamos a ver acá lo siguiente. Ahí está. Bueno, la primera parte por acá nos dice uno para figuras no cerradas. En este caso, así como nos está presentando en el ejemplo, ¿no? Bien, nos dice, tenemos una longitud de L metros, lo cual se está particionando, se podría decir en A metros cada uno. Entonces, el número de partes en total va a ser la longitud, es decir, la longitud total que mide, dividido entre la longitud que debe medir cada uno de esos pedazos, ¿no? Y esa es la cantidad que me va a dar con respecto al número de partes, ¿no? Por acá hay un ejemplo en donde ahí vamos a poder apreciar mejor cómo serían esas cantidades. Bueno, entonces vamos a verlo por acá, cómo sería con respecto a cantidades, es decir, a la parte numérica. Pero también no solamente vamos a tener lo que se dice el número de partes, sino vamos a tener el número de cortes y el número de estacas que se estaría colocando. Bien, entonces, por aquí un ejemplo nos dice, se desea cortar un alambre de 36 centímetros, ¿no? De longitud en partes iguales a 6 centímetros. Muy bien. Entonces dice, ¿cuántos cortes se le debe realizar a dicho alambre? Entonces, por acá en solución nos menciona, notemos que el alambre es una figura no cerrada, es decir, tiene inicio y tiene fin hasta un punto, que es distinto, obviamente, ¿no? Luego podemos aplicar la fórmula para el número de cortes del caso número 1. Nos dice que para el número de cortes hay que dividir el total entre el valor de A y a esto restarle 1. Es decir, si el alambre mide 36 centímetros, hay que dividirlo entre lo que mide cada parte. Cada parte dice que es de 6 centímetros. 36 entre 6 sería 6. Y hay que restarle 1 y eso me sale 5, ¿no? A ver, vamos a hacer con un ejemplo más pequeño. Supongamos que yo, por ejemplo, acá, para ver la parte número 1 para figuras no cerradas, para utilizar los tres, supongamos que yo tenga una longitud que mida, por ejemplo, 24 centímetros. Vamos a poner que mida 24 centímetros. Y me pidan, por ejemplo, me dicen, ¿cuántas partes se obtienen si yo quiero que salga, por ejemplo, de 4 centímetros, no, mejor de 6 centímetros cada uno? Yo quiero que cada longitud mida 6 centímetros cada uno. Entonces, si tú lo divides, va a ser 24 entre 6, sería 4, ¿no? Entonces, obviamente voy a tener 4 partes de 6, ¿no? 4 partes de 6. Entonces, por ejemplo, acá sería la primera, mira. Ahí está la primera parte, ahí está la segunda parte, ahí está la tercera parte y acá está la cuarta parte. Acá está 1, 2, 3, 4 partes, ¿no? ¿Te acuerdas que había dicho que cada uno debe medir 6 centímetros, ¿no? Entonces, para hallar la cantidad de partes, solamente hay que dividir en total el total entre lo que mide cada una de esas partes. 24 entre 6, 4. 4 partes. Pero si me dice cuántos cortes debes realizar, entonces, si te das cuenta, es lo mismo que el anterior, solamente hay que restarle 1. ¿Por qué? Porque si se trata de que todo esto es el total, los cortes que yo debo realizar son solamente estos de acá. Acá tengo un corte, dos cortes y tres cortes. Listo. Te diste cuenta que es uno menos respecto de la cantidad de partes, ¿no? Hice tres cortes y con esos tres cortes he obtenido las cuatro partes iguales que miden 6 centímetros cada uno. Ahora, y si te dice se coloca estacas desde el inicio hasta el final, en este caso entre cada, en extremo a extremo. Entonces, además de estos tres, me faltaría señalar el que está aquí al inicio y el que está aquí al final.
Es por eso que en este caso hay que sumarle 1, ¿no? Sería la cantidad de partes, longitud entre A, es decir, me sale 4 partes. Si quiero saber el número de cortes, a la cantidad de partes que me salió le resto 1. Si quiero saber la cantidad de estacas, a la cantidad de partes que me salió le sumo 1 en realidad, ¿ya? Porque normalmente nosotros contamos desde acá, 1, 2, 3, 4, pero nos olvidamos de él. Y él también forma parte de la cantidad de estacas, o a veces te dice entre cierta distancia a cierta distancia se colocan postes de luz, y te dice en 24 kilómetros, por ejemplo, o en 24 metros tal vez, ¿cuántos postes habrán si entre cada poste y poste hay una separación de 6 metros, por ejemplo? Entonces aquí vas contando desde el primero, desde el que inicie, ¿ya? Bueno, vamos a ver la segunda parte por aquí, que es para figuras cerradas. Entonces vamos a ver cómo será por acá. Ahí está. Para figuras cerradas. Ujú. A ver, veamos aquí un ejemplo también. Ahí está. Y por acá, ya, listo. Ahí está. Muy bien, esto vamos a colocar por acá. Bien, para figuras cerradas, acá nos dice lo siguiente, en este caso, figuras cerradas como el círculo que se presenta o la circunferencia que se presenta. Nos dice aquí, por ejemplo, en este caso, el número de partes, cortes o estacas se hallan de la siguiente manera. O sea, tiene una sola fórmula. El número de cortes, el número de partes o el número de estacas es igual, dice, a 2P sobre A. ¿Qué cosa es el 2P? Es el perímetro de la figura. ¿Y qué cosa es el perímetro de una figura? En este caso es la medición que mide, ¿no? El borde. Como se trata de una circunferencia, entonces sería hallar el perímetro de la circunferencia, lo cual es 2pi por r, ¿verdad? 2pi por r. Pero acá dice perímetro de la figura porque no solamente puede ser circunferencia, puede ser incluso también una figura cerrada como un rectángulo, también es una figura cerrada, ¿ya? Por eso dice 2p nada más, es decir, te está indicando que eso se trata de perímetro. El perímetro de la figura en total dividido entre A, que significa cuánto debe medir cada una de las partes. Acá está bien. A metros, ¿no? Cada parte es o mide a metros, ¿ya? Bueno, veamos aquí el ejemplo. Nos dice, un granjero desea cercar un terreno circular cuyo perímetro es de 240 metros. Ya te está dando el perímetro. Si para ello el granjero dispone de 12 estacas, ¿a qué distancia debe ubicar una estaca con otra si tiene que usar todas las estacas? Es decir, en la circunferencia así alrededor, que mide 240 metros de perímetro, dice que si yo coloco, por ejemplo, una estaca por acá, tiene que pasar una cierta distancia, ¿no? Una cierta distancia para poder colocar la siguiente estaca. Y así, la misma distancia para colocar la otra estaca. ¿Y cuántas tengo que utilizar alrededor? En total son 12, dice, 12 estacas. Entonces, número de estacas a utilizar, 12. Perímetro del terreno, por dato, 240 metros. La distancia entre las estacas sería el valor de A. El valor de A representa cuánto es lo que mide, se podría decir la separación, ¿no? Cuánto es la separación entre estaca y estaca. Yo le he puesto obviamente letra D, pero aquí según la fórmula está utilizando la letra A. Bien, entonces dice, ya que el terreno es una región cerrada, podemos aplicar la fórmula dada en el caso número 2. Y el número de estacas es el perímetro entre lo que mide cada una de las separaciones. Entonces, yo no sé cuánto es lo que debe medir, pero sí sé que hay que utilizar 12 estacas. Entonces, las 12 estacas a utilizar tiene que ser igual al perímetro de la figura cerrada dividido entre A, que es la distancia de la separación. Entonces, ya sabes que acá lo único que hacemos es intercambiar y se divide los 240 entre 12. Y esto te va a salir 20. Significa que
de una estaca a otra estaca tiene que haber una distancia de separación de 20 metros, para que de esa forma puedas colocar todas las 12 estacas, bueno, la que te está indicando por ahí. ¿Listo? Bien, vamos a ver ahora lo que sería intervalos de tiempo. En los intervalos de tiempo es donde se habla ahí de las pastillas y campanadas, ¿no? Entonces vamos a ver por acá lo siguiente. Ahí está, intervalos de tiempo. Pastillas y campanadas. Vamos a ver por acá esta parte. Y ahí vemos lo siguiente. Ujú. Más nomás por acá un momento. Ya está. Y ahí tenemos un caso número 2 también, ¿no? Ahorita lo vamos a ver. Voy a colocar todo por aquí. Y de ahí ya para explicarte acerca de qué se trata cada uno de ellos. Bueno, a ver por acá. Y listo. Con esto ya. A ver, te voy a explicar esta parte de pastillas y campanadas, ¿sí? Porque a veces nos confundimos en utilizar regla de tres simple, pero lo hacemos de manera incorrecta, ¿ya? A ver, caso número 1. Nos dice, el médico nos recetó tomar una pastilla cada 6 horas durante una semana, ¿sí? Cada 6 horas durante una semana. ¿Cuántas pastillas debemos comprar en total? Entonces, entre pastilla y pastilla tiene que haber un tiempo de 6 horas, ¿no? Te tomas la pastilla número 1, por ejemplo, tiene que pasar 6 horas, viene la pastilla número 2, pasa otras 6 horas y así sucesivamente, hasta llegar, lo que dice aquí, una semana. Entonces dice, vemos que en 12 horas, otra vez, 12 horas, vamos a tomar 3 pastillas, ¿cierto? Porque dice, profe, pero si cada 6 horas se toma una pastilla, ¿cómo es posible que en 12 horas haya tomado 3 pastillas y no 2? Entonces, ¿por qué a veces pensamos eso? Porque estamos relacionándolo como si fuese una regla de tres simple, ¿no? Por cada 6 horas es una pastilla. Si pasó 12 horas, 2 pastillas. No, no son 2 pastillas, por si acaso. Porque para que te hayas tomado la segunda pastilla, has tomado una ya. Esta es la que no se cuenta normalmente y eso es lo que hacemos de manera incorrecta y a veces los datos nos salen mal, ¿ya? Entonces volvemos a leer. Vemos que en 12 horas vamos a tomar 3 pastillas. Ahí está. Pasó 12 horas, he tomado primera, segunda, tercera pastilla, ya tomé. En 18 horas tomaremos 4, ahí está, ¿ve? 18 horas 4 y así sucesivamente. Es decir, el número de intervalos, ¿no? El número de intervalos sumado más uno nos indica el total de pastillas que estamos tomando. Entonces podemos deducir la siguiente fórmula. Es decir, para yo saber el total de pastillas que se debe ingerir, tengo que dividir el tiempo total entre el tiempo de cada intervalo. Y finalmente eso voy a dividirlo para luego sumar uno. Entonces, por ejemplo, tiempo total por acá. A ver, vamos a ver. Desde, desde aquí, desde aquí, tiempo total hasta acá. Es un tiempo de 12 horas, ¿no? Sí, 12 horas. Y luego dice el tiempo del intervalo. Es decir, el tiempo de cada intervalo son de 6 horas. Estás dividiendo 12 entre el tiempo de intervalo. Cada intervalo son 6 horas. Y finalmente más 1. 12 entre 6 sería 2. 2 más 1 sería 3. ¿Sí? Ahí está. Entonces has tomado 1, 2, 3 pastillas. ¿Lo viste? ¿Ya? Entonces, cuando tú quieras recordar la fórmula y no sabes cómo se relacionan, si es multiplicación, división, suma, resta, solamente créate en tu cabecita un pequeño ejemplo, nada más. Ponte un ejemplo bien básico y según eso intenta resolver ese ejemplo básico
Y de acuerdo a eso ya puedes recordar las fórmulas, ¿no? Bien, por acá, de los datos de nuestro problema y utilizando la fórmula, es decir, esta fórmula que está acá, entonces yo digo, basta que yo haya encontrado la fórmula, ya puedo saber cuánto será el total de pastillas que se va a consumir. Entonces, el número de pastillas es el tiempo total es de una semana, es lo que se ha indicado, pero el tiempo de cada intervalo es de 6 horas cada uno, y al final hay que sumarle uno. Pero una semana son 7 días, pero cada día tiene 24 horas. Así es que multiplicas, divides entre 6, finalmente le sumas 1 y te va a salir 29 pastillas. Eso quiere decir que para poder tomar todas las pastillas completas durante los 7 días de la semana en un intervalo de 6 horas cada uno, se tiene que comprar un total de 29 pastillas. ¿Sí? ¿Listo? Entonces, hay que tratar de relacionarlo de esa manera. ¿Sí? Bien, creo que esto es el caso número 1. Veamos el caso número 2. A ver, caso número 2 nos dice, un niño escucha desde su casa 5 campanadas cada 8 segundos. ¿Sí? Cada 8 segundos que pasa dice 5 campanadas. ¿No? Bueno, eso es lo que está mencionando por ahí. ¿Cuántas campanadas escuchará luego de 20 segundos? Entonces digo, para este tipo de problemas, también analizaremos el número de intervalos, para luego hallar el número de campanadas por medio de regla de 3 simple. ¿Sí? Uno que hace acá, uno dice, profesor, fácil. Si hay un tiempo de 8 segundos en el que escuchas 5 campanadas, entonces en un tiempo de 20 segundos, ¿cuántas campanadas será? Haces aspa simple y sale, dice, ¿no? Pero hay un problema, mira. Si tú le pones 8 por X, acá es 20 por 5. Acá X te va a salir 20 por 5, 100. Y 100 entre 8, esto es cuarta 2, cuarta 25. Mira, 25 sobre 2. Pero las campanadas son enteros. Las campanadas son cantidades enteras que suenan y suenan. Pero no hay 25 medios campanadas. Es como decir 12,5 campanadas. No hay 12 campanadas y media, ¿no? Porque el sonido es uno solo. Entonces, ¿por qué no sale? Porque estamos aplicando la regla de 3 simple de forma incorrecta. En regla de 3 simple, aquí en campanadas, no se trabaja con esta parte del tiempo, sino con los intervalos en realidad. ¿Ya? Pero ahorita lo vamos a ver, ¿no? Ahorita lo vamos a ver. Bueno, entonces, mira por acá. Entre la primera campanada que suena, pasa un intervalo, significa que pasa un tiempo, y suena la segunda campanada. Pasa el mismo tiempo y suena la tercera campanada. Y así sucesivamente. Entonces dice, notemos que en el primer intervalo de tiempo, se dan 2 campanadas. En dos intervalos se dan 3 campanadas. En 3 intervalos, 4 campanadas y así sucesivamente. Es decir, el número de campanadas menos 1 es igual al número de intervalos. O al revés, el número de intervalos más 1 es igual al número de campanadas. Solo que aquí en menos, el 1 está por la derecha, por eso acá le ponen menos. ¿Ya? Bien. Entonces yo digo acá, mira, si el número de campanadas, que es 5, ¿no? Se escucha en un tiempo de 8 segundos. ¿Cuántos intervalos ha pasado si ha dado 5 campanadas? Siempre es uno menos, ¿no? Porque entre una campanada y una campanada, ¿qué existe? Un intervalo. Si hay 2 campanadas, un intervalo. Si hay 3 campanadas, hay 2 intervalos. Si hay 4 campanadas, hay 3 intervalos. Si te das cuenta, según la cantidad de campanadas, solo se resta uno. Si tengo 5 campanadas, es decir, hay 4 intervalos. ¿Y eso en qué tiempo se escuchó? En 8 segundos. Por lo tanto, si yo quiero saber en 20 segundos cuántas campanadas se va a dar, entonces digo, bueno, vamos a calcular con respecto a X el número de intervalos. Según lo que me salga X por acá,
Simplemente para saber la cantidad de campanadas hay que sumarle a este X, hay que sumarle 1 nada más. Y ya está. Entonces aquí dice, por regla de 3 simple, en el número de intervalos con el tiempo me sale el valor de X igual a 10. Significa que hay 10 intervalos. Si hay 10 intervalos, es decir, hay 11 campanadas, es decir, uno más, ¿no? Por eso acá dice número de campanadas es el valor de X más 1. Como X te sale a 10, 10 más 1, 11. Por lo tanto, el niño escuchará 11 campanadas luego de 20 segundos. Y no como de repente hace un momento que parecía que nos iba a salir, bueno, no parecía, en realidad nos salía un número decimal, ¿no? Muy bien, entonces hay fórmulas que hay que tratar de ir deduciendo según cada ejercicio, ¿sí? Para que nosotros podamos tenerlo en cuenta. Bien, entonces eso voy a colocarlo por acá, para que no estés de repente por ahí buscando. Aunque eso está por acá. Tomen una captura de pantalla. Está aquí. Esto es para figuras, dice, figuras no cerradas. Tomen la captura de pantalla. Aquí están las fórmulas. Esa es para la primera parte, figuras no cerradas. El ejemplo, obviamente, lo acabamos de explicar hace unos momentos. Y ahí tenemos... a ver, déjame ver. Ah, ya. De ahí tenemos para figuras cerradas, en el cual el número de cortes, partes y estacas es lo mismo, ¿no? Es lo mismo por acá. Y este es el perímetro, porque es 2P, el perímetro de la figura dividido entre A. ¿Y qué cosa es A? A es la distancia de separación que hay entre un corte y otro, ¿no? O una parte y otra. Y luego tenemos por acá lo que sería en intervalos de tiempo. Esto, anótalo aquí. El número de pastillas, por ejemplo, en caso de que tengamos por un ejercicio, es el tiempo total entre el tiempo del intervalo, es decir, el tiempo que hay entre uno y otro, más uno. ¿Sí? Y luego de eso tenemos por acá lo que sería el número de campanadas. Para esto, mira, no trabajamos con el número de campanadas en sí, sino con el número de intervalos, ¿no? Yo les estaba diciendo que no se trabajaba con el tiempo, más bien, pero era con el número de campanadas. ¿Sí? Se trabaja con el número de intervalos y el tiempo. Recuerda que se le llama intervalo el tiempo que hay desde lo que se da, en este caso, una campanada hasta otra campanada, ¿no? Ese sería un intervalo. ¿Listo? A ver, vamos a ver entonces cómo te van los ejercicios por ahí. Vamos a ver el primero, ¿ya? A ver, dice, se desea dividir un alambre de L metros, acá está L metros de longitud, en trozos de A metros cada uno. Completa la tabla de acuerdo a las distintas longitudes. Longitud de 350 metros en total. Vas a separarlo en partes de 25 metros cada uno. Por eso dice longitud unitaria. Cada uno va a tener 25 metros de longitud. Por lo tanto, te estaría preguntando entonces cuántos cortes deberías de realizar para que se pueda dar lo que te estaría indicando. ¿Sí? Acá tienes 1, 2 y 3 ejercicios. ¿Ya? Si gustas, ponle, aunque sea por aquí, algunas letras para diferenciarlo, ¿no? De repente ponle letra A, B y C. A ver, vamos a colocar el valor de A. Por aquí B. Y luego C. Vamos.
Bien, listo, listo. Entonces vamos a continuar avanzando por aquí. Entonces, recuerda que para calcular el número de cortes, ¿no? Supongamos que, por ejemplo, ¿no? Tú hayas querido solamente hacer alguna división. Entonces, por acá yo digo número de cortes, ¿no? El número de cortes es igual. Si tú divides 350 entre 25, ¿no? A esa cantidad, eh, eso justamente te va a dar el número de cortes. Si tú, por ejemplo, quieres, digamos que sea el total de 20, tienes 20, una longitud de 20 metros, por ejemplo, y quieres que cada uno tenga una distancia de 10 metros tal vez. Entonces es fácil ver que si mide 20 y quieres que mida 10, vas a tener dos, ¿sí o no? Pero ¿cuántos cortes? Solamente un corte. Pero la división de esto te va a salir dos. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Quitarle uno, ¿no? ¿Sí? Habría que quitarle uno por ahí para que nos salga, en este caso, el número de cortes que yo quiero hacer. Entonces, por acá, lo mismo, ¿no? Cuando yo hago aquí el número de cortes, al dividir 350 entre 25, esto me va a salir 14. Pero 14 es no el número de cortes, es la cantidad de partes, en realidad, ¿no? Pero a esto le resto uno y esto me sale 13. Entonces tengo que realizar 13 cortes en realidad, ¿no? Es por eso que les digo que hagan un ejemplo, ¿no? Así sencillito nada más, con números muy bajos, para que solamente se acuerden qué es lo que tengo que hacer una vez que ya dividí. Hay que sumar algo, hay que agregar algo o hay que dejarlo ahí nomás, ¿no? Bien, entonces igualito para el otro. En un total de 120, si lo divido entre 3, me va a salir 40. ¿40 qué significa? Son 40 partes, pero ojo, no te están diciendo cuántas partes, ¿no? Te están diciendo cuántos cortes tienes que hacer. Entonces, hay que restarle uno y esto me sale 39. Y lo otro, número de cortes, igualito 500 metros en total. Si yo digo, quiero que cada uno mida 50, entonces 500 entre 50 sale 10, o sea, vas a tener 10 partes, 10 longitudes que cada uno mide 50 metros. Pero no me dice la cantidad de partes, sino cuántos cortes he tenido que realizar para conseguir esas 10 partes. Uno menos nada más. Así es que 9. ¿Ya? Entonces, eso hay que tener en cuenta, por favor, siempre con cantidades pequeñas para solamente acordarte qué es qué es lo que debes hacer, como quieres en cada uno de ellos. ¿Ya? Listo. Solo hay que completar por acá. 350, 39, perdón, no es 350, disculpen, es 13. Estoy copiando lo anterior. ¿Ya? Y por acá es 9. Listo. Veamos ahora la número 2. Dice, se tiene un aro de metal cuyo perímetro es de 4 metros, o sea, 400 centímetros en otras unidades nada más. Y te dice indicar verdadero o falso según corresponde. ¿Ya? Como dice que es un aro de metal, entonces obviamente un aro es una longitud cerrada. Entonces tienes que fijarte en lo que sería la longitud cerrada, ¿no? La fórmula por ahí. ¿Listo? A ver, avanzando.
A ver, por acá entonces, vamos a ver cómo es primera parte. Nos dice, se tiene un aro de metal cuyo perímetro es de 4 metros, es decir, 400 centímetros. El número uno dice, si se quiere pedazos de 10 centímetros, entonces se debe hacer 40 cortes. Lo primero que debes saber es que si estamos hablando de número, mejor dicho, de una figura cerrada, ¿no? En una figura cerrada, nosotros dijimos que el número de pedazos es igual al número de cortes, ¿no? A ver, un momentito. Ahí está, número de cortes, ahí está. Número de pedazos igual al número de cortes, ¿sí? Entonces, aquí voy a decir, si se quiere pedazos de 10 centímetros, entonces se debe hacer 40 cortes. Entonces, acuérdate que cada uno de ellos, por ejemplo, si yo quiero saber cualquiera de estos dos si es correcto o no, entonces yo quiero que me salga 10 pedazos, pero lo que tengo que hacer es dividir entre lo que mide cada uno de ellos, ¿no? Acuérdate de esta fórmula que está por acá, aquí, ¿no? Número de cortes, partes, estaca, dices 2P entre A. ¿Qué cosa era 2P? El perímetro. ¿Y qué cosa era A? La longitud que mide o la distancia de separación entre ellos, ¿no? O lo que mide en este caso cada parte. Bien, entonces aquí yo lo que tendría que hacer es dividir 400 entre 40. Si le pongo entre 40 entonces se deben hacer 40 cortes. Allá, entonces si lo hago al revés, empezando por 10, 400 es el perímetro, cada parte mide 10 centímetros, 400 entre 10, esto me va a salir 40 centímetros. Entonces, eso quiere decir, ¿no? Que el primero sería verdadero, porque dice si se quiere pedazos de 10 centímetros, entonces se deben hacer 40 cortes. Sí, 40 cortes en total. Número 2. Al realizar 20 cortes se obtuvo pedazos de 40 centímetros. A ver, vamos a ver. Si yo tengo un total de 400 centímetros y cada parte va a medir 40 centímetros, entonces acá me va a salir 10. ¿Qué cosa es 10? 10 es el número de cortes, ¿no? Pero en realidad acá dice que es 20. Entonces el segundo debe ser falso. Primero vamos a poner verdadero. El segundo es falso. Vamos a ver cómo nos va con el tercero. Si los pedazos son de 25 centímetros, entonces se hicieron 20 cortes. Otra vez, 400 el total, entre lo que mide cada uno de esos pedazos, que sería 25 centímetros. Ahí está. Esto me va a salir 16, ¿no? 16 por ahí. Pero acá dice que se hicieron 20 cortes. Entonces, no se hicieron 20, solamente 16. Si es que debe ser falso también. La número 4. El número de cortes que se hace siempre es igual al número de pedazos. Así es, acá está. El número de cortes, o en este caso el número de pedazos, es igual al número de cortes. Así es que por aquí vamos a solamente indicar. Esto es verdadero. Y por acá, en la número 5, nos dice, al realizar n cortes se obtienen n-1 pedazos. No. Recuerda, el número de cortes en este caso es igual al número de pedazos. Es igual. Pero acá dice que no es así. Acá dice que si se realiza n cortes, se obtiene uno menos, ¿no? n-1 pedazos. ¿Ya? Eso sería cierto siempre y cuando no estuviésemos hablando de un aro de metal, sino en este caso de una línea sin extremo a extremo de lo que tenemos, ¿no? ¿Listo? Es decir, sin colocar en una figura no cerrada. Muy bien. Entonces, esto vamos a colocar falso, ¿no? No se cumple eso. ¿Listo? O sea que por aquí vamos a copiar esta parte. Ahí está.
¿Listo? Número de pedazos entonces es igual al número de cortes. Y aquí estamos comprobando cada uno de lo que me estaría saliendo, ¿no? Entonces es verdadero, falso, falso, verdadero, falso. ¿Sí? Bien, verdadero, falso, falso, verdadero, falso, ¿no? Muy bien. Pasamos a la 3 entonces. A ver, lee por ahí y me indicas cómo sería el ejercicio. Dos. Ideas, ideas, mira. Dice, un carpintero desea cortar en su taller una plancha de madera de 2,4 metros de largo por 2 metros de ancho, ¿no? Diariamente hace cortes de 80 centímetros de largo por 1,5 metros de ancho. ¿Cuántos días debe de pasar para que la plancha de madera esté seccionada totalmente en partes iguales? Ujú. Bien, vamos a ver por acá entonces. A ver, vamos a
ir indicando por acá. Hay algo que debemos hacer previamente, ¿no? Tenemos que realizar una conversión de unidades primero ahí. Porque si te das cuenta, dice 2,4 metros, el otro es 2 metros. Sí. A ver, a ver. A ver, dice que desea cortar en su taller una plancha de madera. La plancha de madera es de 2,4 metros de largo por 2 metros de ancho, ¿no? Eso es lo que desea cortar, ¿no? Dice, diariamente hace cortes de 80 centímetros de largo por 1,5 metros de ancho. Mm, ya, ya, ya. Hay algo acá que debemos sí de indicar. Como nosotros estamos viendo en realidad, solamente debemos revisar lo que sería la cantidad de longitudes, ¿no? Pero pareciera que nos estuviesen pidiendo lo que es mm, como si fuese, como si fuese superficie, ¿no? ¿Ya? Porque al decir que corta 2,4 de largo y 2 de ancho, más o menos te está diciendo que esto es lo que corta, ¿no? Pongamos acá 2,4 y 2. Esto es lo que estaría cortando, o esto es lo que se necesita. Pero lo que hace, dice, es diariamente hace cortes de 80 centímetros de largo por 1, metros de ancho, ¿no? Claro, o sea, pareciera que fuese área porque en realidad esto es lo que estaría cortando esto es lo que necesita, como quien dice, ¿no? Necesita planchas de esta medida. Pero dice que hace corte de 80 centímetros de largo por 1,5 metros de ancho, ¿no? Entonces acá lo que debemos hacer en realidad, ¿no? Lo que hay que tener en cuenta es que lo que tenemos que hacer es que el ancho sea lo mismo. ¿Para qué? Porque si te das cuenta, en las fórmulas que nos están dando o que nos han indicado, solamente es para saber la cantidad de cortes que debemos de realizar así de manera lineal, sino en forma lineal, pero no así como lo que de repente está mostrándose por acá. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es hacer un cambio. Este 1,5 metros de ancho, vamos a formarlo como si fuese una constante. Es decir, que no diga 2,5 metros, 2,5 de ancho, sino que diga la misma longitud. Si por ejemplo acá dice 2 metros de ancho, entonces que acá también diga 2 metros de ancho. ¿Sí? Ahora, ¿qué conseguimos? ¿Qué conseguimos si nos dice que lo que se quiere es 2, metros de largo por 2 metros de ancho? Y acá dice que se hace cortes de 80 centímetros de largo por 2 metros de ancho. Sí o no que de esa forma la parte de ancho ya es una constante. Por lo tanto, si ya es una constante, solamente nos vamos a preocupar por la parte del largo nada más. ¿Ya? Exacto, así es. Esa es la respuesta. Listo. ¿Sí? Entonces, mira, vamos a escribir un pequeño texto por acá para indicar justo lo que estoy mencionándote, ¿ya? Mira, yo digo, el largo de la plancha es de 24 metros, ¿no? No, dice 2,4 metros, ¿no? Mm, bueno, voy a escribirlo como está. Creo que debería ser 24, pero bueno. Vamos a ponerle 2,4 metros, ¿ya? El largo de la plancha es de 2,4 metros. Pero 2,4 metros a centímetros, ¿cuánto sería? 240, muy bien. El largo de la plancha es de 2,4 metros, lo cual equivale, equivale a 240 centímetros. Ese es el largo de la plancha, ¿ya? Entonces yo digo, y cada día se hace cortes, ¿no? Se hacen cortes de 80 centímetros, ¿verdad?
Y cada día se hacen cortes de 80 centímetros. ¿Listo? Ahora, ¿qué más podemos indicar? Mm, notar, notar que el ancho es constante, ¿no? O vamos a decir, notar que el ancho es el mismo, ¿no? Entonces, solo basta saber el número de cortes, nada más, ¿ya? Porque al final, como el ancho va a ser el mismo, porque ya lo hemos cambiado por acá, el ancho es el mismo, no nos vamos a preocupar por el ancho. Es decir, es algo más o menos así, como si todo esto fuese un pliego bien largo, una madera así bastante extensa, ¿no? Y lo que se requiere, dice, es, eh, mejor dicho, lo que se tiene es toda esta cantidad. Todo esto es la longitud que mide, se podría decir en el taller. Pero lo que tú vas a hacer, vas a cortar en el mismo ancho, pero vas a cortar cada 80 centímetros, aquí. Ahí, este es el primer corte que haces, como quien dice, en un día, es el primer corte que haces. En el siguiente día haces el mismo ancho y una longitud por acá. Segundo día, segundo corte. Hasta que finalmente llegas hasta el final, hasta el último, ¿no? Pero, ¿qué hubiese pasado si este es la madera que tú tienes, que es larga, pero el ancho que tú vas a cortar es distinto, de repente es más pequeño y es así? Entonces, ¿qué hago con este trozo de madera de acá? ¿Qué hago con este pedacito, no? ¿No? Entonces, es por eso que estamos tratando de acomodarlo por acá, para que el ancho de la madera que se tiene en el taller con el ancho de la madera que se va a cortar diariamente coincida, para que no nos preocupemos por el ancho, simplemente por el largo nada más, para saber cuántos cortes se va a hacer, ¿ya? Bien, entonces por acá lo que vamos a hacer incluso es cambiar esto. Ya lo cambiamos ahí. Acá vamos a agregar esto, 24 nada más le vas a poner, ¿ya? Porque 2,4 es muy pequeño. 24 ponle, para que acá sea 2400 centímetros, ¿sí? Entonces, si es así, entonces por acá me dice, ¿cuántos días debe pasar? Entonces, recuerda, si acá está el punto inicial. Si has hecho tú un corte, obtienes dos, ¿cierto? Ah, a ver, espérate. No, no, está bien lo que habías hecho hace un momento. ¿Sabes por qué te digo? Porque lo que tú vas a hacer al final es dividir los 2400, lo vas a dividir entre 80. Así. Si lo divides entre 80, sí o no que el cero de arriba se va con el cero de abajo y 240 entre 8 te va a salir 30, ¿sí o no? ¿Verdad? Te va a salir 30. Pero acá te está preguntando por cuántos días debe pasar para que la plancha de madera esté seccionada totalmente en partes iguales, ¿sí? Es decir, se tiene una plancha de 2400 centímetros de largo y cada día se hace corte de 80 centímetros, ¿sí? Supongamos que sea lo siguiente. Supongamos que tengas una madera, vamos a ponerle de 10 metros de largo, para entender qué es lo que debemos calcular, ¿no? Y cada día vas a hacer un corte de 2 metros. Mira, cada día vas a hacer un corte de 2 metros. La pregunta es, ¿cuántos días tiene que pasar para que todo esté cortadito, como quien dice, hasta el final, hasta que se cumplan los 10 metros? Entonces acá, obviamente, acá tenemos un corte, acá tenemos otro 2, otro 2 y aquí hay un 2. Acá tengo 1, 2, 3, 4, 5. Ahí está. 5 por 2, 10 metros. ¿Cuántos días ha tenido que pasar? Entonces, recuerda, aquí haces un corte. Listo. Ya tienes una madera aquí. Aquí haces un segundo corte. Aquí haces un tercer corte. Y aquí haces un corte número 4. Y listo. Profesor, ¿y por qué no un corte más? Pero ¿para qué vas a hacer otro corte por acá si cuando cortas aquí, obtienes este de acá y obtienes este de acá? No es necesario un corte más. Entonces, mira, 1, 2, 3, 4.
¿Cómo obtienes ese 4? El total dividido entre lo que mide cada uno menos 1, ¿verdad? 10 entre 2, 5. 5 menos 1, 4. Has hecho 1, 2, 3, 4 cortes. Por eso te digo, trata de hacer las fórmulas, de recordarlos con cosas pequeñas nada más, con fórmulas muy pequeñas. Hazte un ejemplo en tu cabeza, ¿no? Supongamos que tenga algo que medir, algo que cortar. ¿Cuánto sería, no? Entonces, más o menos para que te acuerdes. Entonces, ¿qué es lo que nos falta por acá? Restarle 1, ¿sí o no? Solamente eso. Aquí me falta restarle 1. Listo. O sea que 30 menos 1, por acá me debe salir 29. Ahí está. Entonces se necesita 29 días para terminar todo este corte de 2400 centímetros que obviamente nosotros lo hemos cambiado de 2,4 a 24. ¿Ya? Claro, eso es lo que normalmente hacemos. Es lo que por ahí cuando pregunté cuántos cortes hay que hacer acá, algunos me decían también 5, pero yo digo, sí, yo sé que a veces eso te puede engañar, pero ojo que no te estoy pidiendo cuántas partes, porque si yo te digo cuántas partes, acá es uno, 2, 3, 4, 5 partes. Pero si te digo cuántos cortes hay que hacer para conseguir estas 5 partes, entonces hay que hacer solamente 4 cortes. Con 4 cortes basta, suficiente. ¿Sí? Listo. Entonces, no olvides agregar por acá esta parte. Ahora, ¿por qué le he colocado ahí, por qué le he colocado ahí 2,4, perdón, 24 y no dejarlo como 2,4? Porque acá nos hubiese salido en decimal, pues, ¿no? Mm, creo que no en decimal. No, no nos hubiese salido decimal. Creo que nos hubiese salido 2 días, me parece. ¿No? Porque 240 entre 80 hubiese salido 3 días, ¿no? Y 3 días menos uno, creo que 2 días me hubiese salido, ¿ya? Pero lo he cambiado acá a 24 metros, ¿sí? Para poder desplayarnos un poquito más por ahí. ¿Listo? Entonces hay que hacer, por favor, esa corrección por acá. Primero, hacer que el ancho sea igual, ya que si el ancho es igual, ya no nos vamos a preocupar por el ancho, obviamente, de la madera del corte, solamente por la longitud, nada más que tenemos que realizar el corte, el largo se podría decir. ¿Listo? Y por acá hice un pequeño ejemplo, como ya te dije, haz tu ejemplo si deseas, guíate por ahí, solamente para que sepas qué es lo que después tienes que hacer. A ver, siguiente ejercicio, número 4, chicos, por aquí, a ver. Algo que recordar en la número 4 es que dice cercar. ¿Qué significa cuando dice cercar? Hay que, eh, como quien dice, hay que bordearlo, ¿sí o no? O sea, es una figura cerrada, ¿ya? Es una figura cerrada. Eso hay que tener en cuenta. Por eso dice, hay que cercar.
¿Sí? A ver, ¿te ayudo? Si me dice cuántas estacas se necesitan colocarse para cercar una avenida que tiene 3 kilómetros de longitud, si estas estacas deben colocarse cada 15 metros, entonces, a ver, regreso a mi teoría y por acá decía lo siguiente. Supongamos que la avenida sea algo así, ¿no? Está cercado, hay que rodearlo, ¿no? Hay que rodearlo. Para saber cuántos estacas, mira, cuántas estacas hay que colocar, ¿qué es lo que debo hacer? Dividir el total, es decir, el perímetro, entre lo que mide, o la distancia que es de estaca a estaca, ¿no? Este valor de A, recuerda, es la distancia que mide cada longitud que tú deseas o es también la distancia de separación entre estaca y estaca. Porque dice cercar. Recuerda, cuando dice cercar, eso significa que se está hablando de una figura cerrada en realidad. Y si es una figura cerrada, imagínate, si es una figura cerrada y tú haces un corte, ¿cuántas partes tienes? Uno solo, ¿sí o no? Porque al final esto se despliega, y si lo estiras, te sale uno solo. ¿No? Por eso dice acá, el número de cortes es igual al número de partes y es igual al número de estacas. ¿Esto en qué se cumple? Cuando es una figura cerrada. Cerrada. ¿Ya? Bien. Entonces, por acá, mira, aquí. ¿Cuántas estacas necesitan colocarse para acercar una avenida que tiene 3 kilómetros de longitud? Si estas estacas deben colocarse cada 15 metros. Recuerda, ese 15 metros significa la distancia de separación entre estaca y estaca. Entonces, simplemente de acá vamos a decirlo, vamos a colocar acá el número de estacas, ¿sí? Será igual al total, al perímetro de esa longitud cerrada. Los 3 kilómetros equivalen a 3.000 metros, divididos entre 15 metros cada uno, nada más. Así es que por ahí divide. 30 entre 15 será 200. Listo. Entonces vas a necesitar 200 estacas, nada más que eso. ¿Listo? Recuerda por eso la parte de leer y comprender siempre. Entonces hay que necesitar, o necesitamos por ahí, 200 estacas. Muchachos, 200 estacas. Profe, ¿por qué no 200 y algo más? ¿No? Porque para eso sería figura no cerrada, se podría decir. Cuando no es cerrada, empezamos por esta línea y a partir de ahí comenzamos. Uno, 2, 3, 4 sucesivamente. Y acá estará la estaca número 200. ¿Qué me está faltando, profesor? Contar la estaca inicial. Por eso ahí sería 201. Pero ¿sabes por qué aquí no contamos estaca inicial? Porque al final esta parte de acá se une con él, ¿no? Porque es una figura cerrada. Esta parte de acá, al unirse con él, solamente contamos 200 nada más por eso, porque es una figura cerrada, ¿ya? Bien, entonces hay que tener en cuenta eso. Siguiente, 5. Una enfermera le da a su paciente, dice, una pastilla cada 4 horas. Si el paciente que ella atiende solo estará hospitalizado por 5 días, ¿cuántas pastillas tomará en total el paciente pasado los 5 días que estará hospitalizado? O sea, en otras palabras, durante 5 días, ¿cuántas pastillas tomará? ¿No? Eso es lo que te estaría preguntando. ¿Ya? A ver, vamos. Ya te dije más o menos hacer un ejemplo básico, ¿sí o no? Así sencillito nada más, con cantidades pequeñas, solamente para que sepas qué tengo que hacer. Multiplicar, dividir, sumar, al final restar, no sé, por ahí. Por eso te digo, intenta resolverlo primero con ejercicios de números pequeños. Y según eso, para que sepas qué operación tienes que hacer,
Y luego ya reemplazas, ¿no? A ver, vamos a ver por acá. ¿Has intentado, por si acaso? ¿Has intentado de repente? Por ahí digo, ¿no? Quizás, quién sabe, ¿no? Mira, vamos a hacerlo con un ejercicio pequeño, ¿ya? Para que veas más o menos cuál es la idea. Y según eso, has tenido que aplicarlo de la misma forma. ¿Sí? Mira, vamos a ver por acá. Dice, una enfermera le da a su paciente una pastilla cada 4 horas, cada 4 horas. Entonces, fíjate que yo voy a hacer acá lo siguiente. Una línea de tiempo, así cortito nada más. Y voy a decir lo siguiente. A ver, cuando ha pasado 4 horas, cuando ha pasado 4 horas, aquí 4 horas nada más. ¿Cuántas pastillas ya tomó? No ha tomado uno, ha tomado dos. Porque primero ha tomado por aquí uno, pasaron 4 horas y aquí ha tomado dos ya. Ya tomó dos, mira, 2 pastillas en 4 horas. Cuando ha pasado otras 4 horas más, mira, 4 horas más, se ha tomado una pastilla más. O sea, ya vamos tres. ¿Te acuerdas que dijimos que era con intervalos, ¿sí o no? Un intervalo, dos intervalos. En 2 intervalos se ha tomado uno, dos, tres pastillas, ¿no? Pero al final, recuerda que esto de las pastillas lo estamos asimilando con campanadas, ¿te acuerdas? Cuando daba uno, dos, tres campanadas, menos uno, hay uno, dos intervalos, ¿cierto? Dos intervalos. Bien, pero en la parte práctica que nosotros hemos visto, o sea, en la parte teórica, creo que eso está de frente, está para que reemplaces. Entonces, ahí decía, el número de pastillas es igual, mira, por ejemplo, acá, quiero saber cuántas pastillas se tomó en este tiempo, ¿ya? Entonces yo digo, el número de pastillas que se ha tomado, me debe salir tres, ¿sí o no? Se supone, ¿verdad? Me debe salir uno, dos, tres pastillas, ya. ¿Qué has hecho por ahí? No sé qué es lo que has hecho, pero yo supongo que primero has intentado con cosas pequeñas, como te digo. ¿Cuánto es el tiempo en total que ha pasado? 8 horas. Durante esas 8 horas, ¿cuánto es el tiempo que ha tomado para tomar una pastilla a otra pastilla? 4 horas, ¿cierto? Porque cada 4 horas se va a tomar una pastilla. Entonces,
8 entre 4, 2. Acá me sale 2, pero profe, no se ha tomado 2 pastillas. Acá me debe salir 3. Allá. Entonces, ¿qué te falta? Sumarle 1. Ah, ya. Entonces, 8 entre 4 más 1 igual 3. 3 pastillas. Listo. Ahora vamos a lo real. ¿Cuánto tiempo es el total? Es un total de 5 días. Muy bien. Pero cada día, ¿cuántas horas tiene? Tiene 24 horas por 24. Listo. Nada más que eso. Así. Vuelve a multiplicar, divide, suma y esa es la respuesta. A ver, ¿cuánto sale? ¿Cuántas pastillas sale por ahí? Vamos, vamos. Ujú. Exacto. 5 por 24 es 120. 120 entre 4 es 30. Y 30 más 1, 31. O sea, se ha tenido que tomar 31 pastillas en realidad. ¿Ya? 31 pastillas. Por eso te digo, haz primero un ejemplo con cantidades pequeñas, solamente para que tú estés completamente seguro de cuál es la operación matemática a realizar. Mira, solamente he hecho acá con 2 intervalos para saber cuánto es el número que me debe salir y qué es lo que debería hacer después de haber dividido, ¿no? Entonces, según eso, ya intento relacionar para lo que me está pidiendo el problema realmente. ¿Sí? Listo. A ver aquí. Veamos entonces. Número 6. Dice, un campanario de una iglesia da 26 campanadas en 40 segundos. ¿Cuántas campanadas dará en 16 segundos? Este de aquí, de campanadas, se trabaja en intervalos. En realidad, podríamos tal vez mencionar que es igual que el anterior, ¿no? Pero a esto hay que trabajarlo con intervalos, ¿ya? Entonces, vas a colocar por aquí, número de campanadas, número de campanadas, y luego vas a colocar el número de intervalos, porque vamos a trabajar con intervalos en realidad, ya, número de intervalos, y aquí viene el tiempo. Tiempo, ahí está. La regla de 3 simple no se trabaja con intervalos, se trabaja, perdón, no se trabaja con campanadas, se trabaja con intervalos. ¿Ya? Profesor, pero no recuerdo bien si era campanadas igual a intervalos menos 1 o más 1, no sé. Si no te acuerdas, fácil, haz una línea y empieza. Cuando toca una campanada, empieza un intervalo y toca la siguiente campanada. Entonces, ¿cuántas campanadas hay hasta ahí? 2, mira, ve. Por cada 2 campanadas hay un intervalo. Si hay 3 campanadas es porque hay 2 intervalos. ¿Qué significa? Que si tienes 1, 2, 3 campanadas, ¿no? A la cantidad de campanadas le restas 1 y te sale el número de intervalos. ¿Bien? ¿Qué tenemos como dato? Un campanario de una iglesia da 26 campanadas. Ahí nomás. Con 26 campanadas voy a tener 25 intervalos, ¿no? Recuerda, uno menos. ¿En qué tiempo? 40 segundos. Perfecto. Pregunta, ¿cuántas campanadas dará en 16 segundos? Muy bien, en 16 segundos. Si te preguntas de frente, profesor, ¿le pongo X dónde? ¿Aquí o aquí? Donde tú quieras, es lo mismo. Pero yo te recomiendo que lo pongas mejor aquí, para que no te equivoques con el X más 1 o el X menos 1. Pero ya sabes que para pasar de intervalos a campanadas, mira, hay que sumarle 1, ¿sí o no? Entonces, el X que te salga por acá, simplemente aquí le sumas 1. Y listo. Ahí estará entonces el número de
campanadas. ¿Ya está? A ver, vamos. Resolviendo por ahí. Ah, perfecto. Vamos, chicos, resuelvan, hagan aspa. Así, regla de tres simple. Solamente estos dos. Nada más que estos dos. Listo, chicos. Salió aspa por ahí. Regla de tres simple. Listo, entonces el ejercicio por ahí. Vamos resolviendo por aquí. Por medio de regla de tres simple. ¿Sí? Entonces, para regla de tres simple es muy sencillo. Hay que fijarse primero cuáles son los valores que se van a multiplicar, ¿no? Justamente ya está indicado por ahí. Bien, vamos a hacer por aquí lo siguiente. Entonces, viene a ser así. En aspa, si quieres lo multiplicas, sería x por 40 dividido entre 25 por 16. ¿No? X es igual 25 por 16. Aunque eso es 400, ¿no? 25 por 16 es 400. Y dividido entre 40, mucho más fácil, sale 10, ¿no? O sea, son 10 intervalos en realidad. Y si hay 10 intervalos, ya sabes que la cantidad de campanadas simplemente más uno, ¿no? Entonces por aquí, nuestra respuesta será 10 más uno.
Ujú. Vamos a ponerle por aquí 10 más uno, o sea, 11. Bueno, 11 campanadas. ¿Listo? Muy bien. Ya tenemos por ahí nuestra respuesta.